disipador que hoy traemos para esta video review es algo nuevo en la web, un disipador para chipset. Y os estaréis preguntando, ¿por qué un disipador para chipset? Veamos antes qué es el chipset de una placa base. El chipset es un chip que se encarga de interconectar el procesador con la mayoría de funciones de la placa base. A él se conectan el puerto de gráficos, ya sea GPU o PCI Express, las controladoras ID y SATA, los puertos USB, los puertos PCI, disquetera, controladora Ethernet, y en él reside en los procesadores de Intel y en los antiguos Athlon XP de AMD el controlador de memoria. Últimamente y sobre todo en los chipsets Nvidia, las temperaturas de funcionamiento han ido en aumento de manera alarmante, siendo frecuente verlos funcionar a los 100 grados en el caso del nuevo chipset RD600 o a los 50 o 60 grados en el caso de la NForce 4680i. Las soluciones que se emplean para refrigerar el chipset son de lo más variopintas y un ejemplo es este disipador de Noctua. El disipador para chipset Noctua NCU6 es un disipador tipo torre que funciona mediante head pipes y aletas de aluminio, cuyo diseño está claramente inspirado en el de sus hermanos mayores, el NH-U9 y NH-U12, que tan buen resultado dieron cuando los testeamos, aunque a diferencia de estos, este disipador está pensado para funcionar de manera completamente pasiva, sin ventilador, siguiendo con la política de Noctua de crear componentes de altas prestaciones que generen el menor o ningún ruido. El disipador se nos presenta en un blister marrón, blanco y azul, que son los colores corporativos de Noctua. El blister se halla cerrado por 4 lados con grapas que aseguran que el frontal de plástico no se saldrá de su sitio. En la parte posterior podemos ver unos esquemas con las dimensiones del disipador y sus principales características en 6 idiomas. Una vez abrimos el blister encontramos lo siguiente: el disipador, los anclajes del disipador a la placa base, una bolsa con masilla térmica genérica, protector acolchado y un tornillo. Un completo manual de instrucciones. Pero veamos el disipador con más detalle. Como he comentado al principio, el NCU6 de Noctua es un disipador pasivo tipo torre que emplea dos head pipes en forma de U para trasladar el calor desde la base del disipador hasta las aletas de aluminio. La base del disipador es un bloque de cobre que viene protegido por una pegatina blanca para evitar que se deteriore, la cual deberemos retirar antes de la instalación. De esta nacen las head pipes. Una vez retiramos la pegatina, la base es completamente plana y al tacto se aprecian los microsurcos que emplea Noctua para mejorar la dispersión de la masilla térmica. En la parte superior de la base se halla una placa de aluminio con un agujero en el centro, que es en donde se coloca el soporte del disipador, como veremos más adelante, y en las que se aprecian las marcas del corte. Como veis, el diseño es muy similar a los disipadores de la serie NH, aunque algo más sencillo. En esta imagen podéis ver cómo se insertan las head pipes en las aletas de aluminio. Como de costumbre, Noctua ha querido llegar también hasta el final, y las aletas van todas soldadas a las head pipes, mejorando de manera considerable la transmisión del calor. Aquí podéis ver, aparte de la soldadura de las aletas, las muescas de sujeción que emplea Noctua para soportar las aletas entre sí. En la parte superior del disipador podemos ver el final de las head pipes y un agujero en el centro a través del cual deberemos de atornillar el sistema de sujeción. Hablando del sistema de sujeción, este está compuesto por unos brazos telescópicos con dos tornillos que nos permitirán ajustar la distancia y el ángulo del disipador. Noctua nos proporciona en el kit dos modelos: el que emplearíamos si el sistema de sujeción de la placa empleara ganchos, y este mediante push pins, que emplearíamos si nuestra placa solo tuviera agujeros. Hay que reconocer que Noctua ha pensado en todo. Para la instalación hemos empleado una placa DFI Lamparty NF4 Ultra D, que si bien es una maravilla para el overclock, es notoria por pésima colocación de su chipset y por lo ruidoso del mismo, entrando dentro de la categoría de aulladores. Como veréis, el chipset se halla colocado justo debajo de la primera ranura PCI Express, de manera que al poner en ella la tarjeta gráfica, lo bloquea por completo, aumentando mucho su temperatura de funcionamiento. Lo primero que haremos será identificar el tipo de sujeciones que vamos a emplear para nuestro nuevo disipador. En el caso de este chipset emplearíamos las que utilizan push pins.
Lo siguiente es desmontar el antiguo disipador con cuidado de no dañar ni la placa base ni el chipset. En ciertos casos es conveniente hacerle al sistema una sesión de juego de media hora para que el chipset se caliente y se afloje un poco la masilla térmica. Presionaremos por la parte trasera las sujeciones de los push pins hasta que salgan de sus agujeros y acto seguido retiraremos el antiguo disipador dejando el chipset al descubierto. Limpiaremos la superficie del chipset con un líquido limpiador como Arctic Clean y extenderemos una nueva capa de masilla térmica. Para nuestras pruebas hemos empleado Arctic Silver 5. Con la masilla ya extendida, procederemos ahora a colocar el protector acolchado que ayudará a distribuir mejor la presión del disipador sobre el chipset. Este protector solo es necesario si el chipset no lleva disipador integrado de calor como en el caso de la imagen. Si lo lleva, no lo pongáis o impediréis el correcto funcionamiento del disipador. Ahora deberemos buscar un destornillador de vástago largo, ya que para atornillar el soporte al disipador hay que hacerlo a través del orificio central, como ya os he comentado antes, de esta manera. Hecho esto, procederemos a colocar el disipador sobre el chipset y lo anclaremos a la placa base. Puesto que las distancias entre los agujeros no son estándares y los fabricantes emplean muchas veces en las que vienen en gana, los brazos telescópicos del disipador son una idea genial por parte de Noctua. Y ya lo tenemos instalado. Como veis, la instalación es muy sencilla. Aún así, como podéis ver, el disipador no es 100% compatible con esta placa base, ya que su posición obstruye parcialmente la primera ranura PCI Express y ni aun girándolo podríamos meter una tarjeta gráfica. Por suerte para nosotros, la placa de DFI tiene una segunda ranura PCI Express plenamente funcional en la que podremos instalar nuestra tarjeta. Así que antes de comprar el disipador os aconsejo que os comprobéis en si va a ser plenamente compatible con vuestra placa base. Para testear hemos sometido al sistema una sesión de media hora de Prime 95, comparando los resultados entre el disipador original de la placa DFI con los del Noctua NC U6 y hemos obtenido estos resultados. En esta tabla os será mucho más fácil comprobar los resultados. El Noctua literalmente aplasta al disipador de stock de DFI con una diferencia de 9 grados a su favor y lo hace en el más absoluto silencio, que es lo realmente impactante de este resultado. Quiere decir que no se haya dicho en el testeo, el Noctua NC U6 me ha dejado poco menos que anodadado por su calidad en la construcción y por los más que impresionantes resultados obtenidos en las pruebas. No puedo más que quitarme el sombrero ante el excelente trabajo de los ingenieros de esta joven compañía austríaca que está revolucionando el mercado con sus productos hechos tanto para los amantes del silencio como para aquellos que buscan las máximas prestaciones. Hay que tener este disipador en nuestra lista de imprescindibles. Por todo ello, no tengo más remedio que otorgar al disipador Noctua NC U6 la bendición del gurú.